vivir del día de hoy. Cuando los discípulos estaban destrozados por la partida de Cristo, Él supo bien cómo consolarlos. Puede hacer lo mismo por usted. Había sido una semana muy complicada para Jesucristo y por supuesto muy destructiva para sus seguidores. Devastados y confusos, pensaron que era el fin de todo. En medio del dolor, 2 de sus discípulos se alejaban de Jerusalén, caminaban hacia Emaús y recibieron la maravillosa visita del Cristo resucitado, quien les guió y consoló tal como lo hace con nosotros. Le invitamos a estudiar este tema en Lucas 24, versículos 13 al 35. De allí hemos desprendido el mensaje titulado Encontrando a Jesús en el camino de la vida. La pregunta es, ¿qué se hace después de la Pascua de Resurrección? Ese es el clímax del año cristiano. Todo parecería ser anticlimático después de ese gran día de celebración que disfrutamos en todo el mundo cristiano. Se me ocurrió que no podemos dejar de completa una serie de mensajes sobre la vida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo sin mirar otras 3 viñetas y un gran mensaje de triunfo. Jesús ministra a un grupo pequeño en un camino, que es lo que veremos en este mensaje. Luego miraremos un episodio junto al mar de Galilea en Juan capítulo 21. Luego daremos una mirada a otro episodio en un monte antes de ascender al Padre y finalmente, cuando Él venga por nosotros en las nubes, después que suene la trompeta y la voz del arcángel cuando leemos, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hoy miramos a 2 hombres que se encontraron con Jesús en un camino. Puede buscar en su Biblia, en Lucas capítulo 24, si tiene la oportunidad de hacerlo. Y esta historia se halla solo en Lucas. Ninguno de los otros evangelios incluye esta conversación. Ocurre en el camino a Emaús. Es una de mis historias favoritas. Está tan llena de espontaneidad y un toque de humor, así como de maravillosas nociones que a mi juicio nos acompañarán a nosotros también en nuestro camino. Lucas 24, a partir del versículo 13 y hasta el 35 dice, Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Y luego hacen todo un relato de lo que había ocurrido. Jesús le dice, insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y luego llegaron a la aldea donde iban. Él le dijo que iba más lejos. Ellos le obligaron a quedarse. Antes él le había enseñado desde Moisés y siguiendo por todos los profetas lo que las escrituras de él decían. El sensacionalismo se ha convertido en la norma de nuestros días. Si no es fantástico, escandaloso, increíble, o por lo menos que parezca milagroso, no merece nuestra atención ni nuestro tiempo. ¿Lo ha notado usted? Todas esas
palabras altisonantes tienen su manera de hacer que lo ordinario parezca sin importancia, o, por lo que da lo mismo, inútil, cuando a decir verdad, es en ese campo que vivimos nuestras vidas. Tal vez la razón por la que aprecio las palabras de aquella mujer, campesina, consagrada, que pasaba la mayor parte de su tiempo en la cocina bregando con sus hijos, su esposo y las necesidades de su familia, es que en una ocasión ella dijo: Dios se mueve entre las cacerolas. Así es, querida. La vida en realidad está hecha de cacerolas, crisoles, luchas, y por lo que da lo mismo, lo ordinario, lo común, las cosas regulares de la vida. Hace muchos años atrás invitaron al pastor Chuck Swindoll a hablar a una universidad bíblica en otro estado. Nunca había estado allí, pero sabía que la universidad tenía grandes necesidades, que su presidente había caído moralmente y el hijo había asumido la dirección de la escuela, se hallaba luchando a brazo partido por sacarla a flote. Así que dice el pastor Swindoll que el corazón se le partía por lo que había ocurrido, tenía buenos amigos que servían en la junta administrativa, y aceptó y fue. El joven rector era uno de esos jóvenes que no había tenido gran preparación, simplemente había aprendido el vocabulario del mundo que le rodeaba. Dice que cuando le recibió en el aeropuerto, el pastor Chuck Swindoll le preguntó cómo le va. Él le contestó: fantástico, mientras estrechaba y sacudía la mano con gran entusiasmo. Le dijo el pastor Swindoll: pues qué bien, me parece muy bien. Y pensé, dice el pastor Swindoll, nada marcha bien. Algo malo hay aquí. Y durante su estadía esa semana comprobó que las cosas no marchaban bien. Regresó al año siguiente, igualmente le recibió con un fantástico, le contó historia tras historia. Pero era la misma situación. Dice el pastor Swindoll que regresó una tercera vez, y entre la segunda y la tercera visita su mundo se había desbaratado. Su esposa lo había dejado, sus hijos habían marchado de la casa, andaban descarriados y el número de estudiantes en esa universidad se hallaba en el número más reducido de toda la historia. Cuando la recibieron en el aeropuerto, no se le acercó a dar la mano, ni ese sacudón vigoroso como los años anteriores. Estaba sentado en una banca con la cabeza agachada. Levantó la vista, le quedó mirando por un instante. El pastor Swindoll lo tomó por los hombros, le dio un abrazo, y entonces le preguntó: ¿y ahora cómo te va? Y las lágrimas afloraron a sus ojos, y le dijo: estoy creciendo y aprendiendo, pero las cosas distan mucho de ser fantásticas. El pastor Chuck Swindoll le contestó: ahora hablas como es debido, así debe ser. Creciendo y aprendiendo. Amigos y amigas, de eso es lo que la vida se trata. Tenga cuidado con el supersensacionalismo, con el altisonante vocabulario de nuestros días, en donde parece que uno encuentra un milagro al día para mantenerse alejado del diablo. Eso no tiene sentido, es ridículo. La vida, como dijo la campesina, se vive entre las cacerolas. Es una vida de crecer y aprender, mientras se lidia con hijos, necesidades, almuerzos al apuro, transporte público, tratos en negocio, desilusiones, fracasos, luchas, perros a los que no se puede enseñar, personas a quienes no se puede aguantar. Esa es la vida. Esa es la vida. Una hija del pastor Chuck Swindoll hace algunos años atrás le dijo: papá, ahora ya sé por qué algunos animales se comen a sus crías. Le dijo el pastor Chuck Swindoll: ¿por qué? Ya sé, le dijo. Y el pastor Chuck Swindoll le dijo: hija, alégrate entonces que estás viva, alégrate que estás viva. La vida es dura, la vida de la maternidad, la paternidad, es un mundo de constantes aflicciones. Todo esto nos lleva naturalmente a esta maravillosa narración de Lucas 24. Me encanta porque no tiene ninguna ponderación. En verdad no había razón para estar entusiasmado. Jesús había muerto. Fue después de esa mañana. Ellos no le habían visto. La última vez que los seguidores de Jesús le habían visto, los que le quisieron lo suficiente como para estar cerca. Hacía ya un tiempo que ellos tenían la necesidad de poder ver a su maestro. Jesús colgaba de una cruz cuando le vieron, sin vida, sangrando, muerto. Unos pocos seguidores valientes y nobles habían hecho la bondad de bajar por lo menos su cadáver y envolverlo en lienzos
ponerlo en una tumba prestada, hacer rodar una piedra para cerrar la entrada a fin de evitar que las bestias de rapiña o que algún necio se robara el cuerpo. Todo se había acabado, terminado, fin. Se había bajado el telón. Corría el rumor de que Jesús había resucitado, y algunos aducían que habían visto ángeles, pero no muchos lo habían visto, y a los que lo habían visto los demás le decían: ustedes simplemente están viendo alucinaciones. Todo ya se acabó. Entonces aparece en el relato de Lucas un interludio maravilloso, una historia real y verdadera. Estas personas son tan desconocidas que del uno nunca antes habíamos oído nada y del otro nunca se oye siquiera mencionarlo. Cleofas es el nombre del que se menciona. Cleofas y su amigo caminan de regreso a un lugar que hoy día no podemos localizar, aun cuando el texto dice que se hallaba como a 10 kilómetros de Jerusalén. Los expertos han investigado y Emaús no aparece por ningún lado. Si usted visita la Tierra Santa en estos días, no podrá visitar Emaús. Nadie sabe dónde estaba. El día era un día ordinario. El desfile se había acabado, la entrada triunfal era ya solo un recuerdo, la atmósfera de circo que rodeó sus juicios y tortura y muerte ya era cosa del pasado, y ellos decidieron que era tiempo de regresar a casa. Allí es donde nos encontramos en el versículo 13. 24, versículo 13. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Me imagino que conversaban alicaídos sin mayor entusiasmo, más o menos como uno conversaría con algún amigo con quien sale a trotar temprano en la mañana o mientras se da una caminata por el barrio. Usted ya conoce su vereda porque la ha recorrido cientos de veces y le gusta caminar. Cuando dan vuelta en algún recodo notan que otro vecino se le ha unido en la caminata. Según el pasaje vieron a Jesús, pero Jesús simplemente se los unió mientras ellos caminaban. Me gusta eso. Los artistas se esfuerzan lo mejor que pueden para darnos un cuadro de Jesús, pero invariablemente se equivocan. Siempre le ponen un halo a una especie de aura que le hace aparecer no humano. Pero Jesús no andaba flotando como con alas de ángeles, simplemente se les acercó. Parecía otro hombre cualquiera, excepto por unas cuantas cicatrices que ellos todavía no habían notado. Así que ellos le hicieron una venia ligera, él les respondió de la misma manera y continuaron conversando y dialogando. Según el versículo 16, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Nosotros sabemos mucho más de lo que ellos sabían. Nosotros sabemos que se trataba de Jesús de Nazaret. Sabemos que él ya había resucitado de entre los muertos. Ellos simplemente pensaron que se trataba de algún hombre, otro hombre. Me encanta la manera en que él se les acerca. Es grandioso realmente. Observe el versículo 17 del capítulo 24. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Puede usted imaginarse esto? Esto es la vida entre cacerolas. Es la vida vivida en el crisol del desencanto. Son seres humanos normales. Están tristes, alicaídos. No dicen gran cosa. Llevan por dentro su dolor como lo hacemos los hombres, sin expresarlo directamente. Por eso, Jesús les pregunta: pues bien, ¿de qué cosas estáis hablando? Su respuesta es hermosa. Cleofas dice: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? ¿Eres tú el único que ha venido a este tiempo de celebración y fiesta y no has sabido las terribles cosas que han ocurrido en estos días? No puedo creerlo. ¿Puede usted imaginarse a Cleofas diciéndose esa noche: ¿por qué dije eso? ¿Cómo se me ocurrió decir eso? Nos ha pasado a todos. ¿Eres tú el único que no sabe estas cosas? Nadie logrará nunca convencerme de que no había un toque juguetón en la personalidad de Jesús. Yo creo que tenía un buen sentido del humor. Le gustaba hacer
cosas sencillas, pero a la vez bromear un poco. Se nota una personalidad alegre. Él contesta, ¿qué cosas? Él las sabía. ¿Qué cosas? ¿De qué estáis hablando? Nosotros sabemos mucho más de lo que ellos sabían, pero el Señor sabía todo. A menudo lo que uno no sabe es lo que hace una situación tan humorística. Oí de un par de monjas enfermeras que se quedaron sin gasolina a media cuadra de una gasolinera. Iban apuradas y, mientras se dirigían al hospital en donde trabajarían ese día, lamentablemente se quedaron sin gasolina. Así que empezaron a buscar la forma de cómo tratar de conseguir gasolina y, pensando, bueno, estamos cerca de la gasolinera, solamente necesitamos algún recipiente para poder comprar la gasolina y traerla aquí. Así que buscaron, y el único que encontraron en su vehículo fue un orinal de cama. Así que una de ellas se fue a la gasolinera, llenó de gasolina el orinal, y así, haciendo equilibrio un poco, lo llevó de regreso al automóvil. Destaparon el tanque de gasolina, buscaron la forma y empezaron a vaciar allí la gasolina, mientras una sostenía un tipo de embudo que hicieron con papel, y la otra, en su mano teniendo el orinal de cama lleno de gasolina, empezó a echarlo. Una pareja pasó en esos momentos y las vio, y el marido le dijo al esposo, a la esposa, «Mira, cariño, eso sí que es fe». A menudo lo que uno no sabe de una situación es lo que la hace cómica. A veces nosotros no vemos lo que realmente existe. Así que estos dos amigos no sabían que era Jesús de Nazaret. Cuando Jesús les pregunta qué cosas, ellos deciden vaciarle todo, contar todo lo que tenían en su corazón. Y por 6 versículos ellos le cuentan la historia completa. Hicieron un buen resumen. Y Jesús se limita a seguir caminando. Está escuchando con paciencia el relato que ellos le están compartiendo. Escuche lo que ellos dijeron. ¿No sabe de Jesús, varón profeta, poderoso en obras? Y les dan todo el resumen. Le dicen cómo le entregaron los sacerdotes, cómo lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos, mire el comentario, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Allí hay una expresión de dolor, de decepción. Están diciendo eso es lo que nosotros creíamos, pero no era. Él había dicho que volvería en 3 días y nosotros no lo hemos visto. En otras palabras, ya son 3 días y no ha vuelto. Ya se acabó todo, el fin, se acabó todo. Por eso estamos tristes, frustrados, decepcionados, porque creíamos que iba a redimir a Israel y ya no hay esperanza. Dice también, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Observa algo de incredulidad en ellos, ¿no es cierto? Unos dicen esto, otros dicen lo otro, ángeles, visiones, pero la verdad es que nosotros no lo hemos visto. Tampoco ellos le vieron. Y no quiero pasar por esto demasiado rápido, quiero que mire de nuevo el versículos 20 y 21. Quiero que note, primero, que su punto de vista era un punto de vista estrictamente humano. Dice cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Están hablando estrictamente de lo que ellos podían comprender. Están hablando simplemente de lo horizontal. No están hablando de Dios. Ni una palabra en cuanto a la soberanía de Dios. Ni un solo comentario respecto al plan de Dios, según había sido revelado en las Escrituras. Nada de eso están diciendo. Todo fue, ¿qué nos ha pasado? Miren las circunstancias en que nos encontramos. Miren esta situación imposible. Y encima de eso,
Dicen nuestros gobernantes estaban detrás de todo este plan. Ellos fueron los que lo clavaron en una cruz. Todo se acabó. Todo es el punto de vista totalmente humano. En el versículo 21, como ya mencioné, ellos tenían una agenda política. Dicen, nosotros queríamos que Él redima a nuestra nación, pero no ocurrió así. Y luego al final del versículo 21 ya es el tercer día y no se ha hallado su cuerpo. Todo se ha acabado. No queda nada. Permítame hacer una pausa aquí y decir que a menudo, en medio de la vida cotidiana, en medio de los acontecimientos diarios y lo que nos acontece todos los días en medio de nuestra existencia en el camino regular y ordinario, a veces nos veremos atrapados en cierta desilusión. Se trata de encontrarnos con la realidad. Nos vemos presa del miedo, nada resulta. Nuestro punto de vista se torna horizontal. Nos olvidamos de Dios. Comenzamos a enfocar en nuestros problemas, comenzamos a enfocar en nuestra vida, enfocar en nuestros conocimientos, en nuestros recursos. La gente empieza a significar más de lo que debiera. Y el Señor queda, como quien dice, eclipsado. Los cielos se convierten en color bronce. Parece que no hay esperanza a la vista. Sus sueños quedan hechos añicos. Las esperanzas destrozadas. Y la vida se convierte en un tubo dentífrico aplastado. Así es como ellos se sentían. Así es como ellos se sentían. Tal vez como se siente usted en este momento. Tal vez usted lleva también las marcas del dolor y de la angustia, las presiones. Se siente presionado, aplastado. Tal vez usted puso su esperanza en alguien, en algo, o en el propio Jesucristo, que le saque de sus problemas. Y usted vino a Jesucristo para que Él le quite todos sus problemas y se da cuenta que ahora tiene más problemas. Y está decepcionado, porque usted se formó expectativas inapropiadas. Por eso Jesucristo quiere decirles, no seas lento, insensato, tardes de corazón, para creer la verdad de lo que revela sobre mí las Escrituras. Cualquiera sea su situación, querido o querida, no importa si usted está pisoteado, destrozado, maltratado, herido, el Señor todavía quiere sanar sus heridas, darle nuevas fuerzas. El Señor quiere tocar su corazón de una manera tan especial como nunca antes ha ocurrido. Querido, querida, Él quiere ser su mejor amigo, y si nunca le ha aceptado como Salvador, Él quiere ser su Salvador, quiere librarle del infierno, quiere llevarlo al cielo, y que usted viva eternamente con Él. Solamente debe entregarle a Jesús su corazón, porque Jesús lo está buscando allí donde usted se encuentra, en el camino de la vida.